Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy para esta serie acerca del enfoque con el pastor Sergio González que nos visita desde Cuautla y con quien tenemos tantos programas ya hechos, ¿verdad? Sí, pastor. Hemos hablado de tantas cosas y la verdad la palabra es infinita. Yo creo que podríamos seguir toda la vida haciendo programas y lo haremos Sí, hasta que Jesús nos venga a decir, se acaba, sí, acá. ahorita vienen conmigo. Pero Vamos a un corte y mientras, regresamos. sí, Eh, estamos hablando del enfoque, sí, un enfoque hacia Cristo, hacia la palabra, porque muchas veces necesitamos reenfocar nuestras ujú, vidas, se nos olvida. La distracción es una de las armas grandes del enemigo, de Satanás, obviamente, sí, y es útil, a veces nos distrae con cosas que parecen las buenas todavía, ministerio, grandes obras, ayudar a los demás. Pero lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es que hagamos lo que realmente fuimos predestinados a hacer. Lo que Dios planeó para nosotros, no como robots, de nada de esto, pero como realmente un plan de vida, una proyección de vida que viene del cielo para que podamos utilizar nuestros dones, nuestros talentos y realmente disfrutar el tiempo en esta tierra. Y yo sí, creo que cada vez que nos salimos de nuestro enfoque, ya no disfrutamos la vida que pasamos aquí, la verdad. sí, así es. Y Dios dice, Sí. disfruten la vida. Disfruten, sí, deleítense, Sí, estén siempre gozosos. sí, Sí, es un mandamiento. es un mandamiento, sí. Sí. Y vemos que ya vimos hace un momento en los programas anteriores que el gozo es un resultado del enfoque. Ujú. Que cuando desenfocamos a decir, oye, esto se trataba de jugar, de disfrutar, ¿no? No de ver quién mete más goles, ¿no? No de Exacto. ver quién hace esto, sino de disfrutar esto. El asunto es que quien más lo disfruta, eventualmente es el que termina metiendo más goles, ¿no? Sí. Obviamente, Entonces, ¿por obviamente. qué? Porque ya no se convierte en una carga, sino en un deleite. Y dices, ¿sabes qué? Es que tú estás practicando y estás practicando mucho, mucho, mucho. Debe estar muy cansado. No, es que todo el tiempo no he trabajado, todo el tiempo ha sido un deleite Exacto. el hacerlo. Exactamente. Entonces, el poder del enfoque lo podemos ver en la vida de Jesús. Ajá. Jesús, durante los 30 años de vida, primeros 30 años de vida, pareciera que su enfoque estaba en esa preparación de esa Ujú. comunión con el Padre. Sin duda estaba en esa preparación académica, instructiva, en esa intimidad de comunión con el Padre, Sí, y que le da ese crecimiento a Jesús. Y llega el día en donde sabes que ahora mi enfoque está en lo que Dios me mandó a hacer. Y entonces se empieza a enfocar sin desenfocarse del Padre, pero empieza a hacer toda la obra del Padre y empieza a llamar a sus discípulos. ujú. Y se enfoca en sus discípulos, no se enfoca en toda la multitud. No, De hecho, dice la Biblia que las parábolas las hacía para que no todos entendieran y todos las oyeran, ¿no? exacto. No todos la entendieran, las parábolas, sino que a sus discípulos les explicaba las parábolas. Y eso nos da un entendimiento del enfoque. Ajá. Sus Sus prioridades. prioridades, sí. Exacto. Es establecer esa parte de la vida del creyente que tiene que entender que no puede ser el chile de todos los moles, dicen por aquí en Sí, México, ¿no? sí, O sí. sea, tienes que ser eficaz en la obra a la que Dios te llamó a hacer. Exacto. Eficaz en tu ministerio. Y yo quiero decirles, por ejemplo, si hoy en día te toca barrer la iglesia, Ujú. se le estás barriendo la iglesia a Dios. Exacto. Y enfócate en hacer eso y hazlo bien. Nada más Claro. eso. Sí, claro. Sí, no te enfoques en nada más. No, es que sabes que yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. Sabes que enfócate en hacerlo, lo que te toca hacer y hazlo bien, ¿no? Yo recuerdo cuando alguna vez escuché una predicación acerca de la, de la mamá de Moisés cuando cosió el Moisés para subirlo ahí para echarlo en el río, ¿no? Ajá. Y la precisión que tenía que haberlo hecho para que aguantara Sí, claro. y, y que, y No se que, y que hundiera. no se hundiera y que llegara, ¿no? Todo lo que iba a vivir hacia adelante estaba puesto ahí, ¿no? Entonces, cuando una persona se enfoca en hacer bien lo que le toca hacer,
estás sirviendo adecuadamente a Dios. Sí. Tal vez ahorita tú dices, es que mi anhelo es predicar. Yo te diría, enfócate en lavar bien el baño, ¿no? Ujú. Tal vez hoy es esa labor. Sí. Pero cuando hay esa ansiedad de decir, es que, ¿y por qué quieres hacerlo? Es que yo quiero que todo el mundo me vea, es que yo quiero que todo el mundo me aplauda, es que yo quiero alcanzar como ese estrellato. ¿Sabes qué? Te desenfocaste, amigo. Sí, sí. Enfócate en ti. No se trata de ti. Cuando tú estás enfocado, vas a estar gozoso, tanto si estás lavando el baño como si estás predicando en el mejor o el más grande auditorio. Mira, Jesús por haber dicho, a partir de hoy, ustedes me lavan los pies diario. Sí, claro, sí. Pero no, Él lo hizo por ellos. Él dijo, vamos a ser humildes. No, dejemos de querer, como tú dices, el estrellato. Ay, siempre brillar. ¿Sabes qué? Cuidado cuando quieres brillar. Ah, no creo que sea la actitud correcta. Y muchas veces porque tenemos un poquito de brillo, ya pensamos que ya la hemos hecho y que somos una persona extraordinaria. Somos como todos los demás porque Dios nos ha hecho iguales, diferentes, pero con todos el mismo potencial. Entonces no hay alguien superior. Y tenemos que regresar a la humildad. Me acuerdo un ejemplo tan sencillo, comparando a Dios como el sol, ¿verdad? Sí, Él dice, unas estrellas brillan en la noche, pero cuando se levanta el sol ya no ves ni una. claro, sí. Sí, Entonces tenemos que saber que eso pasa con nosotros. Dios en nosotros es el que tiene que brillar, aunque nos ha dicho, son la luz del mundo, la sal de la tierra, todo sí. esto, por Él. Por él, porque él vive en nosotros, sí. Exacto. Entonces, Sí, ¿cuál es así tu es. enfoque? Él. Es él, sí. ¿Quieres brillar? Síguelo a Él. Síguelo a él, sí. Lucifer, vamos a decir, Sí. brillaba porque estaba cerca de Porque Él, era un reflejo, sí. pero ahorita está apagadito. Así es. Sí, y finalmente nosotros fuimos creados para ser un reflejo de su gloria. Ujú. El ser el reflejo implica que nosotros no tenemos la luz propia, Exacto. sino que nosotros reflejamos la luz de él. Y en la medida en que nosotros somos más quebrados del hombre exterior, Ujú. es que el hombre interior, que es el espíritu que ha sido santificado, es el que más se manifiesta hacia afuera. Exacto. Y entonces más alcanza a ver esa plenitud de la gloria de Dios a través de nosotros. Sí. Porque nosotros hemos decidido ese menguar. Y yo recuerdo la historia del burrito cuando entró a Jerusalén, ¿no? Ujú. Y pues el burrito estaba impactado del recibimiento que tenía. Y llegó el burrito a pensar pues que pues era por él, ¿no? O Sí, sea claro. que él era la estrella, ¿no? Pero, pero realmente era quien venía con él, ¿no? Que Exacto. Jesús estaba encima de él. Exacto. Entonces, una parte importante ahí es que nosotros no nos enfoquemos en nosotros, porque siempre seguiremos siendo como ese burrito. Exacto. Nosotros nos enfocamos en Él, Ujú. porque Él es el que hace que arrojen palmas en nuestro paso, ¿no? Ujú. Él es el que hace que se abran caminos. Sí. Él es el que hace que nos dé bendición aún de los que quieren hacernos daño. Ok. Él Sí, es el quien claro. hace que las cosas obren a nuestro favor Ujú. a través de su gracia, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así Él es es. por el cual toda rodilla se dobla. Sí. Entonces, ¿quieres ver eso en tu vida? Desenfócate de ti y enfócate en Él. Date cuenta que tú simplemente eres portador de Él, Sí, pero que exacto. ni siquiera hubo algo extraordinario en nosotros que le llevó a Él a decidir por nosotros, sino que fue incluso nuestra incapacidad Sí. y que fuimos de lo vil y lo menospreciado que Él tomó. Por eso nosotros no podríamos enfocarnos en nosotros, No. porque sería muy mediocre el desarrollo, el crecimiento. El enfoque para ser pleno tiene que ser un enfoque en Él. Y él mismo no se enfocó en él cuando decidió tomar forma de siervo, padre Sí, claro. semejante a Eso los es tremendo, hombres, sí. renunciando a su deidad, Ok, sí. a venir a servir. Sí, Imagínate si aún Jesús sí, nunca se enfocó en él. sí, Y tenía muchas razones por hacerlo. sí, claro. Era Dios. Sí, Pero no. Porque
su prioridad era salvar nosotros. Así es. Entonces Sí. no se iba a enfocar en él. Él ya no entraba en el cálculo. Claro. Fíjate en las palabras de él cuando está ya en el huerto de Getsemaní para ser ya sacrificado, o para él entregarse decididamente, ¿no? Por amor a nosotros. Llega un momento donde dice, Padre, si es posible que pase. Pero termina diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claro. Y entonces dice, ¿sabes? Va a ser doloroso, cruel, humillante, pero lo voy a vivir gozoso. Dice que por el gozo sufrió la cruz. Exacto. ¿Y sabes por qué? Porque su gozo estaba enfocado en la voluntad del Padre. Exacto. Ni siquiera en su propia voluntad. Eso produce ese gozo. Vemos, por ejemplo, en la historia de Noé, perdón, de Moisés, Ajá. cuando Moisés dice que tenía su mirada puesta en el galardón. Uh-huh. Sí. Dice, por eso menospreció las riquezas del faraón, ¿no? Sí. Él dijo, oye, y no creo que hayan sido pocas, pastor. No, O sea, el faraón seguro, pues oye, era el hombre más rico del mundo. en ese momento, Más poderoso y del la mundo. plenitud de las pirámides, todo lo que había era algo hermosamente hecho. Sí. La magia que se vivía ahí, las partes No, de entrar y brujería. salir en este lugar. En ese lugar, sí. Seguramente lo vivía muy bien. Uf. Pero ahí es donde dijo, ¿sabes? Voy a renunciar a todo eso. Uh-huh. Voy a renunciar a todo eso. Sí. Y voy a sufrir a veces cierto oprobio, cierta No, bueno. dificultad. Unas pruebas de paciencia. Sí. Pero tuvo el enfoque correcto. Sí. Entonces algo que pasa en los creyentes, y creo que en la vida cristiana normal de cualquier creyente, viene a la iglesia porque Cristo lo salvó, porque Cristo la amó, porque Cristo llegó a su vida e inmediatamente produce gozo. Uh-huh. Pero si los que nos están escuchando hoy, su gozo se ha disminuido un poco, si su afán ha crecido más, si su estrés a veces está aumentando, Ajá. muchas veces vemos eso como resultado de la falta de gozo, de la falta de enfoque. Sí, sí, tenemos que regresar a la cruz, regresar a donde fuimos bendecidos, regresar al lugar donde morimos. Donde morimos, donde estamos agradecidos, donde nos sentimos muy bendecidos y especiales, donde nos sentimos profundamente amados. Por eso dice en Hebreos, no dejan de congregarse, porque si dejas de congregarte, pierdes el enfoque. Pierdes el enfoque. Te enfrías y empiezas a ver otra cosa. Sí. Entonces es muy peligroso. Yo creo que es algo que tenemos que decir a la gente. No pueden dejar de congregarse. Sí. Primero es un mandamiento. Sí. No hay un mandamiento que está en tu contra, están todos en tu favor. Sí. Segundo, te tienes que alimentar la fe. Y la fe no se alimenta leyendo de vez en cuando un libro sobre la Biblia, es escuchar la palabra de Dios. Entonces es tan importante alimentar tu espíritu, estar con gente como tú, que te van a reenfocar tal vez por su testimonio, por lo que cuentan, por lo que les ha pasado. Es que es tan importante esto. La gente hoy, por la pandemia, cayó en la comodidad de ver una pantalla, pero a veces la ven en una pantalla de este tamaño. ¿Cómo comulgas con tu grupo? ¿Cómo participas de la alabanza? Sí. Sí, lo comentaba yo en alguna ocasión de que es como una chica que tiene la oportunidad de ver a su novio en vivo, uh-huh, o verlo a través de una videollamada, ¿no? Y finalmente Cristo, pues es el esposo, ¿no? Sí, nosotros claro. somos la esposa. Sí. Entonces, pues yo lo voy a ver por video. No, o sea, alguien que realmente ama al Señor busca tener esa intimidad, esa plenitud. Sí, claro. Y va al lugar donde se encuentra Él junto con las demás partes del cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. Porque no lo hace en solitario, lo hace en esa comunidad. Sí. Entonces, una persona podría decir, bueno, ya no veas a tu esposo, ya no ves a tu esposo jamás, solamente le haces videollamadas y con eso siéntete satisfecho, ¿no? No. No creo en una familia por Zoom, como no creo en una iglesia por Zoom.
no creo en eso. La tecnología es interesante, pero la iglesia es una asamblea donde la gente se junta para adorar juntos Sí. a un Dios que Y amamos. fíjate cómo el enfoque está metido en tantos temas que hemos tocado, que son tan variados, Ujú. pero que si hoy hago lo que me toca hacer, yo quiero decirte algo, cuando me invitas a los programas, pues normalmente viene un tema a mi mente, a mi corazón, muchas veces me has dado la libertad para escogerlo. Obviamente algunos versículos los preparo, los analizo, pero mucha parte de todo para que creo yo que puedan salir bien las cosas, tiene que ver con encontrarme con el punto de que no lo hago yo, lo va a hacer él. De que este mensaje va a llegar a las personas adecuadas y que lo necesitan, y que de se trata todo, se trata de él, no se trata de mí. Entonces, creo yo que cuando nosotros lo enfocamos todo en su presencia, en su infinito amor, en su gracia, si queremos vivir en esta dispensación de gracia, tenemos que decir que nosotros no estamos enfocados en nosotros, estamos enfocados en Él. Que cada persona desde el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel quería ganar las guerras a través de su propia fuerza, era una pérdida terrible, era una derrota total, pero cuando Dios intervenía, era una victoria tan fácil, tan sin pelear, ¿no? Era alcanzar muchas metas de una forma que dices, oye, qué fácil hubiera sido obedecer, ¿no? Esa palabra y alcanzar eso, y que todo tiene que ver con eso, o sea, desenfoquémonos de nosotros y enfoquémonos en Dios. Yo creo que esa es la base de mucha sabiduría en nuestras vidas, es la base de la libertad, es también lo que te permite ya no cargar con tantas cosas, Así ser es, más ligero. Y si tú eres ligero, vas a correr más rápido así es, sí, y vas a sí, alcanzar más rápido sí, la meta que Dios tiene para ti, el destino que está para ti, ¿no? así es, Y estamos, como dice Pablo, todos en la carrera de la fe, sí, finalmente. Y tenemos que correr esto lo más rápido posible y claro, terminar esta carrera. sí, así es, Porque el corredor, lo sabemos todos, el corredor del 100 metros, si se desenfoca un poquito para ver qué pasa a su lado, lo rebasan no rebasan, sí, y pierde la carrera. sí, Es, obviamente ellos tienen menos de 10 segundos para lograr algo. sí, Pero, ¿qué es realmente dar una vueltita a la izquierda en 10 segundos? sí, Es nada de tiempo, ujú, pero ya fue demasiado para ganar. claro, Entonces, ¿cuánto más debemos de recapacitar sobre nuestro enfoque? sí, Tienes que ver el listón que vas a cruzar. claro, así es, Y esto es Cristo. así es, siempre es Cristo. Todo se trata de Él, todo es para su gloria y para su honra. Así es. En Él estamos, en Él somos y en Él nos movemos. Amén. Así es. Bueno, pastor, pues creo que nos falta un poquito de tiempo todavía, pero quiero que cerramos esta serie con una oración para la gente que nos ha visto Ok, y que gracias. podemos ayudarles a tener este enfoque correcto en su vida. Porque Muy bien, enfoque tenemos todos, pero sí, no siempre bien bien enfocado enfocado, donde sí, debe de estar, ¿no? así es. Entonces, si Sí, quieres, vamos a pastor. orar, sí. Yo quisiera orar por aquellos que se enfocaron en sí mismos, Ujú. en sus errores, y quiero enfocar también en los que se enfocaron en las personas antes que en Dios. Exacto. Entonces voy a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por todos aquellos, Dios, que viven con la carga de sus propias culpas, Dios, que Así es. vienen cargados y trabajados, que se sienten indignos, Dios, porque se han vuelto a ver hacia sí mismos y viéndose a sí mismos, Dios, se consideraron incapaces de acercarse a ti, Señor. Yo te pido, Dios, que ellos puedan voltear su mirada, Dios, quitar su mirada de sí mismos y poner su mirada en ti, Señor, Dios. Saber que en ti no hay condenación, Dios, que tú eres ese Dios que no pregunta, que no reprocha, sino que simplemente recibe y rescata a todos aquellos que se desenfocaron en algún momento en sus vidas.
Te pido, Dios, también por aquellos, Dios, que en lugar de enfocarse en ti, se enfocaron en los demás, Dios, por aquellos que han sido heridos en las iglesias, por aquellos que se han sentido frustrados por sus pastores, por sus líderes, que están pensando abandonar las iglesias porque han visto errores, han visto defectos. Dios, yo te pido, Dios, que les recuerdes en su corazón, Dios, que nunca llegaron a la iglesia por medio de estos hombres, sino que llegaron por medio de tu amor, por medio de tu infinita gracia. Que la búsqueda siempre ha sido por tener un encuentro de plenitud y de comunión contigo y nunca un encuentro con las otras personas, Dios. Que aprendamos a perdonar, a valorar el esfuerzo, el trabajo de nuestros líderes, pero que no caigamos en la idolatría, Señor Dios, de ponerlos en tu lugar, Señor. Gracias. Te pido y te doy gracias, Dios, por todos los que están viendo este programa, porque sé que tú les bendecirás y hablarás a sus vidas y el enfoque correcto los llevará hasta vivir siempre, siempre en victoria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues ya se acaba esta pequeña serie sobre el enfoque. Gracias, pastor. Gracias. Fue una pastor. gran bendición tenerte con nosotros como Muchas siempre. gracias. Y bueno, siempre sabes que tienes la puerta abierta Gracias, para pastor. este programa y todo lo que Dios te habla. Lo puedes venir a compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias, pastor. Y bueno, pues suscríbanse al canal, comparten todo esto y recuerdan, siempre en victoria.